En estos días que sabía que me tenía que tocar hablar, uno va buscando un tema que sea a diario, ¿no? Que nos sirva, primero que me sirva a mí y después que sea algo que se hable a diario, ¿no? Y vieron ustedes que lo que más se habla hoy en día es el asunto de la economía, lo de la pandemia que estamos pasando con el coronavirus, pero también se incrementó mucho y muchos nos preguntan, ¿no? Lo de Israel. Y uno ve noticieros y empieza a ver aquellos que hablan, que comentan, eh, los periodistas, ¿no? Y empiezan a echarle la culpa a unos y a otros, ¿no? Y uno que no conocemos todo bien la historia, pero bíblicamente la conocemos, uno empieza a analizar, ¿no? Y dónde está el problema mayor. Y yo el otro día le decía a Raquel, voy a tocar un tema de esto de Israel, ¿no? Porque Dios eligió ese pueblo y lo eligió para que le sirva y para que le honre. Y hoy están tremendamente, ¿por qué? Porque hubo un problema, que no fue el problema de Dios. Dios hace todas las cosas bien. Dios llamó a Abraham y ahí empiezan los errores, ¿no? Y empiezan aquellas cosas que se van desviando los siervos de Dios o los que Dios iba utilizando para él. Yo me acuerdo cuando le piden a Dios por poner rey, ¿no? Nosotros queremos tener rey como tienen los otros pueblos. Y estaban rechazando a Dios. Y entonces uno va viendo estos puntos y llegamos ahora a tantos años y ellos siguen sufriendo las mismas consecuencias con los mismos errores. Con los mismos errores. Porque no sé si ustedes han escuchado algo, pero nadie ha nombrado a Dios hasta este momento. Nadie ha dicho, ni de Israel, ni de ningún país, decir, bueno, vamos a hacer una cadena de oración a Dios para que Dios libre esto y dé sabiduría cómo arreglar este problema tan grande. Y entonces me fui ahí a Crónicas y a Reyes y buscando allí encontré a Josafat, un hombre que quiso hacer bien las cosas para Dios. Y dentro de todo las hizo bastante bien. Pero había cosas que lo llevaron a tener fracasos. Y hay veces que la gente que fue sorprendida fuera del lugar, ¿no? Dice que son buenas personas y que simplemente hicieron decisiones pobres. Ahí Josafat fue encontrado fuera del lugar, ¿no? Josafat tomó algunas decisiones que no las tenía que tomar. Pero hay ejemplos y muchísimas cosas que enseñan, ¿no? Libros, seminarios, dicen que las malas decisiones se pueden evitar si se les enseña. Y yo le agrego, si las aprenden, ¿no? Porque nosotros a veces hemos enseñado, pero no la... Mi papá siempre decía esto, ustedes no son mal enseñados, son mal aprendidos, decía. No me olvido más de eso, ¿no? Pero hay ejemplos que suponen, ¿no? Que a los empleados se les puede enseñar a ser personas de integridad y a los solteros cómo elegir la pareja correcta y a los adictos a comida a elegir comida saludable, ¿no? Y hay toda una corrección que se puede hacer, pero depende de nosotros, depende de mí.
Pero muy interesante la Biblia, porque la Biblia sobrepasa todas esas cosas. Y la Biblia dice que la mayoría de las personas hacen malas decisiones porque rechazan la verdadera sabiduría, la que viene de Dios. Y ese es el mejor antídoto que hay, ¿no? De que no podemos dejar a un lado la palabra de Dios. El Salmo 111:10, el Salmo 111:10 dice: buen entendido tienen los que practican sus, buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento. ¿Y qué tenemos que practicar? ¿Qué? Sus mandamientos. Qué interesante es esta la palabra de Dios. Y ahí en Eclesiastés 2:26, Eclesiastés 2:26 dice: al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Hay algo para aplicar a nuestra vida, a mi vida. Primero, practicar sus mandamientos. Luego dice que si yo le agrado a él me da sabiduría, ciencia y gozo. Yo siempre digo, muchas veces, que si yo honro a Dios, Dios me va a honrar. Qué bárbaro, ¿no? Qué lindo es. Y en Santiago 1:5, hoy lo voy a pasear por toda la Biblia, no pasear, no de una punta a otra. Santiago 1:5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No sé si te ha pasado, pero a veces nosotros nos pasa algo y enseguida empezamos, en vez de abrir la Biblia y ver consejos de Dios, empezamos a buscar consejos por todas partes, ¿no? Y dice Santiago que si alguno, a mí me gusta Santiago porque usted habla mucho personalmente, ¿no? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale. Pero hay alguien que dijo que conocimiento es la habilidad para desarmar las cosas y que sabiduría es la habilidad para armarlas de nuevo. Sabiduría. Si uno cometió errores, si uno ve que ha zafado en algo, pedimos sabiduría y Él nos va a hablar ¿para qué? Para armar aquello que hemos hecho mal. Y ahí Josafat fue un gran rey, ¿no? Y un buen rey. Pero estaba allí el reino dividido, Israel por un lado y Judá por otro. Y ahí en el capítulo 17 da sus características, ¿no? Josafat, su carácter, sus caminos y su corazón. Pero en este reino dividido, en Israel había malos reyes. Y en Judá, de 20, 12 malos y 8 buenos. Qué bárbaro, ¿no? A mí me encanta a veces leerlo porque te ayuda mucho a cómo vencer ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahí vemos a Josafat que gobernó 25 años y en estos 25 años él amó al Señor, a pesar de que cometió errores, pero él se preocupó por amar al Señor en todo. En este tiempo en el que vamos a ver, él cometió
3 cosas que le costó mucho. Es decir, que tomó 3 decisiones terribles que le costaron caro a él y a su reino. A veces en nuestras decisiones no las vamos a pagar solo, ¿no? Sino que a veces mi decisión le va a afectar a toda mi familia y a los demás. Entonces, cuando tenemos que tomar decisiones, tenemos que ver bien lo que Dios quiere de nosotros. En primer lugar, vamos a ver el compromiso de boda que hubo ahí. Fíjense el capítulo 18, versículo 1 de Segunda Crónica. Segunda Crónica, capítulo 18, versículo 1 dice: tenía pues Josafat riqueza y glorias en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Ustedes se acuerdan quién era Acab, que leemos la Biblia, ¿no? Era aquel hombre que hizo tanta maldad y tan malo era. No solo Acab, sino que Jezabel. Y tanto hizo con Elías, ¿no? Y vemos que Josafat hace allí un parentesco por medio de su hijo casándose con una hija de Acab. El compromiso de esta boda. Josafat era próspero y poderoso, dice la palabra de Dios. Ahí en el capítulo 17, algunos versículos vamos viendo, ustedes después léanlo en sus casas porque si no vamos a estar toda la mañana leyendo, ¿no? Ahí ese capítulo 17, versículo 10 dice: y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Por qué? Porque era poderoso, porque era próspero. En ese tiempo Josafat, su ejército era muy grande, tenía 1.160.000 soldados, grandísimo. Entonces los pueblos de alrededor le tenían miedo y veían que en cada batalla que él hacía, él prosperaba. Entonces Josafat quiso guiar al pueblo de Dios, ¿no? Y lo guió en ciertas circunstancias al pueblo a una adoración. Y puso sacerdotes, capítulo 19, versículo 5. Ya pasando todas las cosas, Josafat empezó a poner sacerdotes y empezó a que el pueblo adorara a Dios y que enseñara las leyes de Dios. Puso la ley de Dios primeramente, ¿no? Pero a pesar de esto, de su legajo, de sus cosas, como veníamos viendo, él caminó en 2 caminos. Caminó en 2 caminos. Él quería agradar a Dios, pero también hizo pactos y se comprometió con Acab. Por un lado amó al Señor y por otro lado hizo alianza con las militares de Acab, ¿no? Y ahí vemos nosotros el gran error, porque no se puede caminar por 2 caminos, ¿no? Si sirvo a Dios, sirvo a Dios, si no, sirvo al mundo. Y a veces encontramos creyentes que pueden ser que caminan en 2 caminos, ¿no? Yo he conocido muchísimo en este tiempo de andar tanto y nuestra vida ya, los años, hemos visto muchísimos como Josafat, haciendo pactos con otros y sirviendo a Dios, ¿no? Así que ese gran error que él suponía
Quizás él suponía que le iba a traer favor, que le iba a traer paz y cooperación, uniéndose al rey de Israel. Entre estos dos reinos unidos podían pelear contra aquel enemigo. Pero Josafat confió en la sabiduría de este mundo en lugar de la de Dios. Habíamos visto los textos anteriormente, ¿no? Lo que nos dice cómo tenemos que vivir cada uno de nosotros. Y aquí no es para darle a Josafat, no es para castigarlo, ¿no? Y para decirle, mira, es para que aprendamos. Yo siempre digo esto, cuando en la palabra de Dios están puestos estas personas, estos siervos de Dios y han cometido errores para que nosotros también podamos ver nuestra vida, cómo está. Y allí estaba él haciendo que se uniera. ¿Me escuchan? Sí. De que un hijo de él, se uniera a Talía. Esta mujer, después, cuando ustedes lo lean, van a ver que ella usurpó, después de un tiempo, y mató a casi todos los herederos, menos a uno. ¿Para qué? Para que no se cortara la línea mesiánica. Qué bárbaro, ¿no? Porque venía de parte de David. Qué interesante es esto, ¿no? Cómo podemos a veces ver la obra de Dios, cómo sigue la obra de Dios en todo momento, a pesar de los errores que por ahí cometemos nosotros o han cometido otros. Preguntas para este punto, ¿no? ¿Estás amando como el mundo a la vez a Dios? ¿Cómo estás amando? ¿Cómo estás andando también en el mundo? Hay muchos que aman las cosas del mundo. Hay muchos que andan como el mundo. Y a la vez también andan con Dios, ¿no? Y ahí están en 2 Corintios 6:14. Dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y sigue hablando ahí Pablo en Corintios, ¿no? ¿Qué trae? ¿Qué problema nos puede causar eso, ¿no? Y allí estaba. Josafat no pensó en esto, sino pensó en lo que podía lograr por medio de Acab, luchar contra el enemigo. En Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Qué bárbaro, ¿no? Es por eso la pregunta, ¿no? ¿Estamos andando con el mundo o estamos andando con Dios? ¿Dios quiere que tengamos compañerismo y comunión con el mundo? No, porque no nos trae nada bueno. ¿Qué compartimos uno con otro? ¿Qué podemos compartir uno con otro? A veces podemos hablar con las personas que conocemos nada más, pero no podemos tener un compañerismo. Y no nos trae nada a veces bueno lo que ellos nos pueden decir. ¿Y con quién estamos haciendo la amistad? ¿No? ¿Y con quién estamos haciendo alianza? Esto nos sirve a nosotros para pensar en cada momento de la vida. A mí en el transcurso de toda mi vida,
como mecánico me habían ofrecido muchísimas veces sociedades, ¿no? Y yo decía, no puedo ser socio de una persona que es incrédula, que no conoce a Dios. Yo tengo a Dios y no puedo entrar en esas cosas. Entonces, uno tiene que tener cuidado cómo manejarse. Que hay veces la economía y lo que te pintan te puede enredar, ¿no? Yo ayer hablaba con Raquel y decía, hay personas que tienen mucha labia, ¿no? Y mucha forma de decirte. Y te plantean algo en un papel y vos a los 2 días tenés plata patada, pateás plata, ¿no? Como yo le digo. Me está presentando algo que no puede ser, vos estás pateando plata ya sin poner nada. Entonces eso te puede enredar, ¿no? ¿Cómo es nuestra vida? En segundo lugar, el compromiso de una batalla. Ahí ya vamos al capítulo 18, versículo del 1, vamos a leer el 2 y el 3. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo cual Acab mató muchas ovejas y bueyes y se hizo una fiesta allí grande, y dijo a Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot y Garán? Y él respondió y dijo, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Allí hizo un compromiso de batalla, ¿no? Ya se enredó bastante con aquel acá. Josafat se enredó en los asuntos que tenía. Y uno de los problemas mayores que Josafat vemos acá que cometió es que él se comparó por acá. Dice ahí, en Reyes también está, por si lo quieren leer, la historia está en Reyes 22:4. Y él le dice, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Era lo mismo que acá, se hizo similar a él. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo lo llevó a este error tan grande? A este que le estaba costando ya muchísimo. Y vemos ahí que él se estaba enredando cada vez más. Iremos contigo a la guerra. Pero como Josafat, siempre que iba a la guerra tenía que consultar con Dios y consultaban con Dios, y a veces algunos no consultaban, pero Josafat dijo que él quería que consultemos a Dios. ¿Y acá qué hace? Pone sus 400 profetas que no tenían nada que ver con Dios. Pero ¿qué pasa aquí? El Josafat empezó a tener desconfianza de esto. ¿Cómo los profetas son contra Dios? ¿Cómo los profetas? Entonces ahí en el versículo 4 dice, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Te ruego hoy. ¿Vieron cuando uno está pasando las cosas y se va acordando de algún versículo, no? No sé si te ha pasado, pero vienen las cosas, vienen las dificultades o viene algo que te están proponiendo y vos lo ves que es muy fácil, porque acá le proponía algo muy fácil, él ya tenía los 400 profetas, él ya lo había organizado, él ya los hizo, ¿no? Los produjo, como uno dice, y ahí empezó Josafat a decir, vamos a consultar con la palabra de Dios. Vamos a consultar con la palabra de Dios.
Y allí en los versículos que siguen, me encanta, porque Josafat, el versículo 6 le dice, del capítulo 18, pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosas buenas, sino siempre mal. Y este es Micaías, hijo de Inla. Y respondió Josafat, no hables así, no hable así el rey. Y fíjense, ahí había uno que podía profetizar. Pero fíjense lo que dice acá, ¿no? A este no lo consultemos. ¿Cómo lo vamos a consultar si siempre me dio malas cosas, ¿no? Que me iban a pasar? Este no sirve. Este yo lo aborrezco. Él se quedaba bien con los profetas que le querían decir a él lo que a él le gustaban. Y no está lejos del día de hoy. No está lejos del día de hoy. En mi vida de poder dirigir la iglesia y andar y viajar, muchos se me han acercado. Muchos me preguntaron cosas y yo le decía con la palabra de Dios lo que tenía que hacer. Y no se iban contentos, porque querían escuchar lo que a ellos les gustaba. No me olvido más, un muchacho me dice, en el penetrable estaba, dice, pastor, dice, yo tengo el deseo de salir a la obra de Dios por estos lugares. Y le digo, ¿y estás estudiando la palabra? No, porque Dios va, no, primeramente tenés que estudiar, tenés que tener una buena comunión con Dios. ¿Y te vas a largar solo? Y sí, y no, hermano, le digo, solo sos carne de cañón, sos para perder en cualquier momento, en estos lugares. Y me miró con una cara, digo, primero tenés que preparar tu vida, primero tenés que ver qué Dios quiere de tu vida para este lugar, buscar, orar y buscar que Dios te ponga una persona, una mujer, y formar un hogar bien, porque acá hay que ministrar a las mujeres también. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Vos? No me preguntó más y no se me acercó más. No sé qué será la vida de este muchacho, pero yo pensaba en él, qué fracaso podría tener si él deja consulta y después no hace, no lo que yo quiero, sino lo que Dios manda, lo que Dios quiere. Ahí estaba Josafat, pero le fueron a preguntar. Le preguntaron. Y entonces él le profetizó que iba acá a morir. Moriría. Profetizó que acá moriría. Aún así, Josafat participó y casi le costó la vida. Léanlo, eso está en Segunda de Reyes, capítulo 22, 32. Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 32 y 33. Les menciono algo. Acab lo engañó también en la batalla a Josafat. Él le dijo que vayamos vestidos de las ropas reales. Y él no se vistió de ropas reales.
se vistió él como un soldado y Josafat con las tropas reales y fue atacado y él gritó y ahí Dios lo salvó a Josafat y fue muerto acá. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo es esto de lo que fue dicho por el profeta, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba desobedeciendo la palabra de Dios y estaba engañando a un siervo de Dios. Pregunta para reflexionar. ¿Vendés tu libertad en Cristo para esclavizarte? ¿La vendés la libertad a cualquiera, a modas, a prejuicios? ¿A quién le decimos a veces, soy como tú? Soy como tú. Todo lo que pienso es como tú piensas. Y no es así. El temor del hombre pondrá lazos, dice Proverbio 29, 25. ¿No? Es para reflexionar en cada momento de nuestra vida. Cómo el enemigo engaña, cómo el enemigo siempre quiere sacar ventajas y nos agarra con la guardia baja y podemos caer en lo mismo que cayó Josafat. Cómo es los engaños que hay. Pero también en tercer lugar, el compromiso de los barcos. Ahí en segunda de Crónica 20:37. Entonces Eliezer, hijo de Dobada de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tu obra. Y las naves se rompieron y no pudieron ir atrás. ¿Qué hizo Josafat? Con un hijo de Acab. Había formado allí, podríamos decir, una empresa de barcos, naviera, ¿no? Naviera, una industria de naves con una persona que no tenía nada que ver con lo que Dios quería. Y allí pasa todo. No pudieron, ¿por qué? Porque esas naves no llegaron a ningún lado. No sé si salieron del puerto, no dicen ahí, ¿no? Pero lo que se puede ver aquí, que Josafat se volvió a equivocar aquí, haciendo alianza con un hijo de Acab, ¿no? Se unió al hijo Acab, pero los barcos fueron destruidos en aquel lugar. Antes de llegar, dice a Tarsis. Qué importante es esto para ver nuestra vida. Si nosotros hacemos mal las cosas, nunca vamos a llegar bien a un lugar. Nuestra vida tiene que estar puesta allí, nuestros ojos en el Señor, ¿no? Por más que nos ofrezcan el oro y el moro, como se dice, ¿no? O como algunos dicen, te ofrecen de todo y no es lo que brilla, sino es engaño. Allí estaba Josafat. Pero la verdadera sabiduría viene solo de Dios. Y hay veces es la que tenemos que tener en cuenta. Y no rechazarla, no rechazarla.
La vida de Josafat es una advertencia para todos los que amamos al Señor. Hagamos lo correcto con un corazón fiel. Prestemos atención a sus palabras. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y plata, dice Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y plata. Qué hermoso es la palabra de Dios. Siempre trae buenos consejos para cada uno de nosotros. Viendo los errores de la otra persona, que también los podemos cometer nosotros. ¿Cuántas veces yo he sido en algún momento como Josafat, ¿no? Viendo de hacer o ver lo que te dice otro, que se puede lograr o hacer. Y es un fracaso para ti. Entonces, en esta mañana, síganlo leyendo estos versículos, son muy lindos la historia, ¿no? Muy linda la historia de este hombre. Y ponerlo en práctica, decir, ¿yo dónde estoy parado? Ser sincero con uno mismo, ¿no? Ser sincero con uno mismo. Decir, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Con quién voy a tomar un compromiso de poner una industria? O hay veces uno escucha personas, ¿no? Y te dicen que yo aliándome a este o al otro, puedo hacer esto y esto. Pero ¿qué quiere Dios de vos? Eso es lo más importante que hay. Fijarnos nosotros cómo estamos delante de Dios. Y hoy es un día especial, ¿no? Es un día especial en el cual podemos hacerlo. Cada uno por su lado, ¿no? Muy bien, que Dios nos bendiga y vamos a orar para terminar este punto y después vamos a dar algunos anuncios. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nos guías. Tu palabra es la que nos da la fuerza. Tu palabra es la que nos da, Señor, dónde llegar. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Y, Señor, gracias porque la tenemos. Y, Señor, que cada uno de nosotros lo podamos poner en práctica. Señor, bendice este día. Bendice a los que están enfermos, bendice a los que van a ser operados como Daniel Chebriau el día miércoles. Señor, bendice su vida, tus siervos, Señor. Y también cuántos otros, como fue anunciado hoy, hay con esta pandemia que estamos pasando, con los contagios. Y Señor, que tú estés cuidándonos con tus manos poderosas en este tiempo. Señor, bendícenos, acompáñanos, en nombre de San Jesús. Amén.